Ok, ya llegamos a Canadá, pero siendo realistas, la mayoría de los latinos llegamos un poco justos de presupuesto y no llegamos tan preparados como deberíamos. Lo más probable es que tardemos un par de semanas o un poco más en conseguir trabajo y como les mostramos en el video de gastos al llegar a Canadá, al principio vamos a tener un gran desembolso de dinero. Por lo que en el video de hoy nosotros les traemos lo que nosotros llamaríamos como tips de supervivencia para recién llegados. Queremos mostrarles cómo conseguir ropa de invierno, alimentos y artículos para el hogar a un precio realmente bajo o directamente gratis. Sin más, mi nombre es Alfredo. Yo soy Isel. Así que vaciemos la maleta. El primer consejo que les podemos dar es que no cambien dinero directamente en el banco. Esto ya se lo mencionamos en el video de qué hacer al llegar a Canadá, pero es importante que lo recuerden porque los negocios pequeños siempre van a ofrecer un mejor rate que los bancos, no importa qué banco vayas a usar. Si buscas en Google, casi todos ellos te dan un rate muy parecido al actual que te ofrece el mismo Google y solamente tendrías que buscar Currency Exchange Near Me y valoras cuál de todos ellos sería la mejor opción para ti. En nuestro caso, en Hamilton, nosotros siempre hemos usado United Money Exchange Inc. Y está de más decir que, por supuesto, este video no está patrocinado por ellos. Nadie patrocina a un canal tan pequeño. Sigamos con la ropa. Y es que hay muchos lugares donde puedes encontrar ropa de invierno o de la temporada que quieras por precios extremadamente bajos. Por supuesto, no siempre será ropa nueva, pero sí la puedes encontrar también. Y en general, la ropa estará en muy buen estado. Por ejemplo, el primer lugar que les vamos a enseñar sería el Salvation Army Thrift Store. Estas tiendas están por todo Canadá y básicamente son lugares que recaudan donaciones y las venden a precios muy bajos. Y antes de que digan cómo pueden entender esas cosas si otros las están donando, etcétera, etcétera, no están robando. Simplemente las personas que trabajan aquí a tiempo completo tienen que recibir un salario y todo el dinero que recaudan al final se usa para donaciones. También podemos encontrar ropa barata en Value Village, que funciona con el mismo principio y podemos encontrarlas en todas las provincias del sur de Canadá. Aquí hemos encontrado nosotros hasta zapatos. Y en estos lugares no solamente venden ropa, también venden, por ejemplo, muebles, utensilios de cocina, juguetes para niños, ropa de cama, adornos y una gran lista de etcétera. Hasta electrodomésticos. Sí. Por tanto y demás, el Salvation Army y el Value Village son paradas obligatorias si quieres equiparte bien, tanto para tu hogar como para el invierno. Otra recomendación para artículos del hogar, útiles escolares y accesorios de vestimenta, tales como bufandas, guantes, etc., sería Dollarama. Esta es una tienda completamente normal de productos nuevos, pero eso sí, no se esperen tampoco que tengan la mejor calidad, pero recién llegados está muy bien.
inicio, el gasto en comida les va a parecer muy alto, porque en general aquí la comida es más cara que en nuestros países. Aunque tenemos unos amigos de Uruguay que dicen que aquí la comida es mucho más barata que en su país, pero bueno. Para aliviar un poco este gasto en comida, ya que somos recién llegados, muchas veces sin trabajo o con trabajos que pagan muy poco, está la opción de los food bank o bancos de comida. Estos consisten en centros de recogida de donaciones que las ofrecen de forma gratuita a las personas necesitadas. Para poder solicitar esta ayuda necesitas presentar una constancia de vivienda cerca de la zona donde la estás pidiendo. Te preguntarán los gastos mensuales que tienes, te pedirán los estados de cuenta bancarios y si tienes trabajo, los pagos realizados a cada adulto. Y entonces así evaluarán si clasificas para esta ayuda. También les pedirán una identificación que puede ser canadiense o tu propio pasaporte. Y si cumples con todos los requisitos, ellos cada mes te darán una cita y en dependencia de la cantidad de personas que hay en tu núcleo familiar, podrás coger cierta cantidad de artículos. Una vez más, en este centro no solamente ofrecen comida, también ofrecen ropa, zapatos, otros artículos necesarios para la casa y también incluso juguetes para niños. Recuerden ser conscientes, ya que estas ayudas no son infinitas y si ya no las van a necesitar más, vayan a darse de baja para que alguien más entre en su lugar. Ahora viene el más sorprendente de todos los consejos que le vamos a traer hoy y es que no es para nada habitual. Su nombre es Crazy Beans y consiste básicamente en un almacén lleno de cajones donde te puedes encontrar cualquier cosa. Y los precios funcionan de la siguiente manera. Ellos abren el fin de semana, no sé, digamos un sábado, y todos los productos cuestan $25. Y van bajando el precio según va pasando la semana hasta que cada producto cuesta $1. Aquí te puedes encontrar literalmente cualquier cosa. Ropa, electrónicos, lo que sea. O sea, nosotros nos encontramos un dron, o sea, un droncito de juguete, que nos costó solamente $10 y tenemos una amiga que también se encontró un Samsung Galaxy S21. Esto no se lo va a encontrar todos los días, obviamente, pero ella se lo encontró por tan solo $10. Ahora, ¿por qué existen estos lugares? Estos son productos descartados por Amazon, ya sea por devoluciones o simplemente porque llevan mucho tiempo en el almacén y necesitan hacer espacio para nuevos productos. Esto, sumado a que por leyes ambientales no pueden destruirlo todo, que en realidad es lo que más barato les sale, dio como resultado que vendieran estos sobrantes a terceros y así se crean estas tiendas. En un video anterior ya les mencionamos que pueden encontrar ofertas muy buenas en la app de Kijiji y en Facebook Marketplace. Pero lo mejor de todo esto es que se pueden encontrar cosas buenísimas y gratis. Algunos de estos pueden decir, por ejemplo, Curbside Pickup, que significa que simplemente los dejan en la acera frente a sus casas para que el primero que pase los recoja. Nosotros encontramos por ahí varios de los muebles para la casa gratis y otros a muy buen precio. Por ejemplo, el televisor, la silla de oficina, también las sillas del comedor que tenemos ahora mismo, que una persona las publicó como Curbside Pickup y nosotros fuimos corriendo a recogerlas. Así conseguimos también nuestro juego de vasos y la primera mesa de comedor que tuvimos, que ya la cedimos a otros recién llegados. Queremos hacer una aclaración para cubanos, y es que para poder usar Facebook Marketplace tenemos que, una vez que ya salgamos del país, cambiar los ajustes de configuración de Facebook y cambiarle la localización para que así nos den permiso de acceso para poder usar Facebook Marketplace. Cosas de Cuba, en fin. Además de estas cosas gratis que la gente publica, hay personas que simplemente los dejan en la calle para que pase y los recoja. Y es que el sistema de basura funciona de la siguiente manera.
Ellos pasan una vez a la semana, pero tú tienes que llamar si quieres votar muebles o algún artículo grande y ellos te dirán en qué fecha podrías votarlo. Y normalmente te dan entre 1 o 2 semanas de antelación. Por tanto, la gente lo que hace es una semana antes deja esos objetos en la acera o en la calle y todo el que pase por ahí, si quiere, se lo lleva. Las bibliotecas públicas les pueden ser de utilidad si necesitan imprimir o escanear documentos gratis o como zona de estudio o de trabajo si al principio están en un apartamento pequeñito como nos pasó a nosotros. Para registrarse en las bibliotecas públicas es gratis, por supuesto, y solamente tendrían que presentar, por ejemplo, la licencia de conducir de Canadá o una tarjeta de identificación con foto de la provincia donde se estén quedando. O también podrían presentar, por ejemplo, su pasaporte o la identificación de la escuela y una constancia de residencia del lugar donde se encuentra la biblioteca. Para aquellos que vienen con niños y no quieren gastar mucho dinero en las actividades para los peques, también hay muchas actividades gratis que pueden hacer con ellos. Por ejemplo, en las bibliotecas públicas hay talleres, actividades para niños, presentaciones de libros, dibujos y hasta baile. Y siempre están los parques públicos, que aquí en Canadá en todos los vecindarios hay varios y generalmente tienen juegos para niños, así que siempre van a tener uno cerca de casa. También hay bastantes lugares para patinar en hielo en todo Canadá o para lanzarse en trineo por lomas de nieve. Y es que Canadá es bastante frío durante el invierno, por eso no habrá problema para que encuentren estos lugares. Además, el equipamiento lo pueden encontrar bastante barato en tiendas de segunda mano, como nosotros que encontramos estos patines. También gratis aquí en Ontario están los Early On, que son centros para los niños de hasta 6 años de edad y sus familias. Allí realizan actividades como narración de cuentos, canciones y juegos, así como también las familias pueden obtener consejos sobre el cuidado de los niños. Para los que vienen como estudiantes, en la descripción del video les vamos a dejar un link a la página de Deal Hack, que es una página donde muestran todos los descuentos para estudiantes en Canadá. La mayoría de estos descuentos son con una cuenta en una página que también se llama Student Beans, que ofrece también descuentos para estudiantes. Otros de los descuentos son para una cuenta específicamente del banco CIBC con una membresía, creo que SPC Plus, si no recuerdo mal, pero también hay otros descuentos donde solamente con mostrar tu tarjeta de estudiante los podemos obtener. Por ejemplo, en algunas ópticas y dentistas los estudiantes tienen descuentos. En la cadena de mercados Bulk Barn hacen descuentos en algunos días específicos y en las pizzerías Pizza Pizza les dan un 10% de descuento si enseñan identificación de estudiante. También tienen 6 meses de Amazon Prime gratis enseñando una evidencia de que son estudiantes. Al iniciar el curso en el college, al menos en mi caso, recibí un correo de la asociación de estudiantes diciendo que ofrecían ayuda para recién llegados y me pedían que aplicara para recibir una bolsa de bienvenida para estudiantes internacionales para ayudarnos en la transición. Esta bolsa la tuve que ir a buscar directamente en el college y traía un montón de cosas tanto de comida como de aseo. Tengo que admitir que fue una súper ayuda al principio, así que les recomiendo constantemente revisen su correo y los anuncios que publican la escuela y la asociación de estudiantes. Otro tip súper importante es que se vinculen a las actividades del college y asistan a los voluntariados. Es cierto que entre estudiar, atender a las clases en inglés, trabajar para poder ayudar con los gastos es un tiempo que apenas tenemos, pero créanme que es importante y además las actividades son divertidas y nos suman puntos para nuestro co-curricular record. El co-curricular record es como un listado de todas las actividades en las que hemos participado y que nos hemos vinculado con la comunidad de la escuela y nos suman puntos para los awards. Estos awards son las donaciones que se hacen al college. Este award es un premio en dinero que para ser considerado para recibirlo tienes que tener un buen nivel académico, haber participado en voluntariados ya sea del college o de la comunidad y demostrar necesidad económica. La necesidad económica es fácil de demostrar para nosotros, ya que les tenemos que pagar cada semestre $9,000 canadienses. Pero solamente nos piden que rellenemos un formulario y es bastante simple, nada complicado. Yo me enteré de esto un poco tarde ya en mi curso, porque se hace cada semestre. Cada semestre al inicio puedes aplicar a estos awards. Así que directamente participé en todos los voluntariados que pude, alrededor de unas 6 horas o algo así, y recibí un premio de $500 canadienses.
Como les dije, si tienen una mayor participación en actividades, esto se reflejará en su co-curricular record, que los ayudará a tener un mayor puntaje para poder obtener un mejor award. Por ejemplo, una compañera mía de clases recibió un award de $1000, así que tenemos que vincularnos definitivamente con las actividades del college porque, además de ser divertidas y ayudarnos con las capacidades de comunicación, nos pagan por eso. Esperamos que esta recopilación de consejos les sea de mucha utilidad y que les haya gustado el video. Por favor, consideren suscribirse y dejar su like si es así. Nos vemos en próximos videos. Chao.